Bueno, ahí estamos con el último tramo de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde, con Silvia Visconti en A Dos Orillas. ¿Qué nos trae Silvia para hoy? Anuncialo vos. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javi, buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, en las últimas semanas, viste que hemos tratado de acercar a los oyentes distintos momentos de una continuidad que fueron las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Y, por cierto, nos hemos centrado solo en las intervenciones de la segunda mitad del siglo XX, aunque es bueno recordar que desde el siglo XIX Estados Unidos está interviniendo en nuestro continente. Y también estuvimos viendo las diferentes formas de intervención que Estados Unidos aplicó para América o ensayó, que alternó intervenciones directas y militares con otras que en realidad utilizaron a los ejércitos, los partidos de derecha y los sectores sociales proclives a los intereses de Estados Unidos del propio país intervenido, apoyados por los servicios de la CIA, básicamente. Bueno, en los golpes de Estado que se dieron en los años 70, los militares que implementaron el Plan Cóndor contaron con el apoyo del gobierno norteamericano. Esta participación, obviamente que fue negada oficialmente por mucho tiempo, pero las denuncias que en esa época se comenzaron a hacer han sido confirmadas a medida que se fueron haciendo públicas los distintos documentos y actas secretos de los propios servicios norteamericanos. Y bueno, hoy en realidad nos vamos a referir a la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado de Pinochet. Y voy a empezar leyendo un pequeño párrafo de uno de esos documentos secretos. Presidente, lo de Chile se está consolidando. Esto informaba Kissinger, consejero de seguridad, a Richard Nixon, desestimando las críticas de algunos medios al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Y continuaba, en la época de Eisenhower seríamos héroes. Nuestra mano no se nota. En este caso no hemos hecho nada directamente, acotó Nixon. Nosotros no lo hicimos, pero sí los ayudamos. Creamos las mejores condiciones posibles para que se diera, sentenció Kissinger. Este diálogo que acabo de leer forma parte de algunos de los materiales desclasificados de los servicios de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, y reflejan una parte de una conversación que se dio el 16 de septiembre de 1973. Ese mismo día, Víctor Jara era asesinado a golpes y balazos en el estadio de Santiago. Jara fue uno de los miles de asesinados o desaparecidos forzosamente en medio de una represión sistemática a cualquier forma de oposición durante los años que duró la dictadura de Pinochet. Y bueno, quería empezar con este tema de Víctor Jara, para recordarlo, el tema Manifiesto. Por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene
tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Bueno, en realidad esta intervención de la que hablamos de Estados Unidos en Chile empezó mucho antes del 73. Un mes antes de que Allende ganara las elecciones presidenciales en 1970, el gobierno de Estados Unidos ya estaba pensando en tomar medidas para derrocarlo. Así se lo expresó John Crimmins, su secretario de Estado, al embajador estadounidense en Chile, Edward Corry, a través de una carta que también ha sido desclasificada. Los funcionarios estadounidenses temían al fantasma del comunismo en su propio patio trasero. Las declaraciones de Allende, que hablaban de un nuevo orden económico y comercial más equitativo, basado en darle dignidad a la población a través de, reformular lo que era la tradicional división internacional del trabajo, que solo favorecía a las naciones ricas, ¿verdad? Esto preocupaba especialmente a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos nunca quiso a Allende en el poder y por lo tanto se propuso desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular desde antes de que llegara al gobierno. Desde un principio realizó operaciones encubiertas para evitar que el Congreso chileno ratificara la victoria de Salvador Allende y financió a grupos de la oposición de extrema derecha
y se esforzó también por socavar la economía del país. Organizó y financió un golpe fallido a través de la CIA, que terminó con el secuestro y el asesinato de René Schneider, que era el comandante en jefe del Ejército de Chile, que era, digamos, constitucionalista o defensor de la democracia dentro del ejército chileno. Estados Unidos ha negado siempre una vinculación directa con los autores del golpe de Estado en Chile, pero la evidencia es incuestionable. Washington emprendió más tarde diversas maquinaciones para desestabilizar al gobierno de Allende en los 1000 días que duró la administración de la Unidad Popular. El objetivo era impedir que Chile fuera, digamos, un ejemplo que trascendiera América Latina con su experiencia de un marxismo que llegaba al poder a través de la vía democrática. La estrategia de desestabilización contra Allende ha quedado acreditada en los cientos de documentos que han sido desclasificados. De acuerdo con estos documentos, que incluyen, digamos, conversaciones privadas, llamadas telefónicas, operaciones políticas de distinto tipo, bueno, la administración estadounidense entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 discutió múltiples veces cómo lograr el derrocamiento del gobierno socialista. Dice uno de estos documentos: creo firmemente que esta línea es importante con respecto a su efecto en la gente del mundo. Si Allende puede demostrar que puede establecer una política marxista antiamericana, otros harán lo mismo. Así se expresaba el presidente Nixon en un comunicado a Henry Kissinger a través de una conversación telefónica en el mes de noviembre de 1970. Kissinger estuvo de acuerdo y agregó: sí, tendrá efecto incluso en Europa, no solo en América Latina. Hay que evitarlo. Poco antes, tras el atentado al jefe del ejército Schneider y luego del fracaso del golpe de Estado por los militares, Kissinger le dice al mandatario de Estados Unidos que el ejército chileno resultó ser incompetente, un grupo bastante incompetente, y planteó entonces la necesidad de un enfoque agresivo a más largo plazo para derrocar a Allende. De no ser así, Chile podría terminar siendo, decía Kissinger, nuestra Cuba en 1972. En noviembre de 1970, Kissinger distribuyó un memorando secreto llamado Política hacia Chile. El presidente ha decidido que la postura pública de Estados Unidos será correcta pero fría, decía, para evitar darle al gobierno de Allende una base sobre la cual reunir apoyo nacional e internacional que consolide su régimen. Estados Unidos buscará maximizar las presiones sobre el gobierno de Allende para evitar su consolidación y limitar su capacidad para implementar políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y del hemisferio, terminaba el comunicado. El documento detallaba además los métodos a emplear. Funcionarios estadounidenses colaborarían con otros gobiernos de la región, en particular el de Brasil y el de la Argentina, y de esa manera coordinar esfuerzos contra Allende. Se bloquearían silenciosamente los préstamos de los bancos multilaterales a Chile. Se cancelarían los créditos y préstamos a la exportación de Estados Unidos. Se reclutaría a ciertas empresas norteamericanas para que se retiraran de Chile. Y también se iba a manipular el valor que tenía en el mercado internacional la principal exportación chilena, que era el cobre, ¿no? Así, de esa manera, con estas cosas, dañar la economía y generar un clima negativo para el gobierno. Y junto con esto se autorizaba a la CIA a hacer otros planes de acción que estuvieran relacionados con esta estrategia. Hasta los primeros 2 meses de 1973, las operaciones políticas y la propaganda generada especialmente por el diario El Mercurio y otros medios que fueron financiados por la CIA
se centraron en una campaña activa de oposición que de alguna manera estaba destinada a ganar de forma incontestable lo que iban a ser las elecciones al Congreso, que eran el 4 de marzo. Y en esa, se habían presentado para la reelección todos los representantes chilenos y la mitad de los senadores. El objetivo de la CIA era que se pudiera lograr en las elecciones la mayoría de 2/3 para la oposición y de esa manera lograr destituir a Allende de una manera, digamos, entre paréntesis o entre comillas, legal o con ciertos visos de legalidad. Pero los resultados fueron negativos y entonces la CIA sentenció: el programa de la UP sigue resultando todavía atractivo a buena parte del electorado chileno. Y entonces la CIA volvió a buscar una solución en manos del aparato militar chileno. Los documentos vuelven a plantear como objetivos inducir al mayor número posible de militares a sublevarse contra el régimen. También estrechar vínculos y apoyar a militares con intenciones serias y que tuvieran capacidad para conspirar. Crear un clima propicio al golpe. Para ello se veía esencial mantener el apoyo a empresas, medios de comunicación y partidos de la oposición. Y también reavivar el clima de malestar político, dando pie a una crisis que se buscaba que fuera una crisis controlada, ¿verdad? Dentro de todo, es decir, que no generara, por ejemplo, espacios de huelga, quisieran que el ejército tuviera que tratar de parar esas huelgas y por lo tanto volverse impopular. Había toda una idea de que, generar crisis, caos, pero dentro de cierto control. De alguna manera, entonces, la CIA se planteó esto y además llegó a plantear que era inconveniente seguir manteniendo el apoyo a los partidos digamos, de la oposición, como por ejemplo la Democracia Cristiana. Porque decía, esto puede hacer que este partido y otros partidos legales se pongan a pensar en las elecciones de 1976 y por lo tanto interfieran de alguna manera en un resultado que podía ser mucho más cercano, como era el golpe de Estado. Así que esto implicaba entonces brindar respaldo y a gran escala a los grupos terroristas chilenos como Patria y Libertad, a los elementos militantes del Partido Nacional, durante un cierto periodo, entre 6 y 9 meses, durante los cuales se iba a hacer cualquier tipo de esfuerzo para promover sobre todo el caos económico. Y entonces agravar las tensiones y hacer que hasta el Partido Demócrata Cristiano y el público acabaran deseando una intervención militar. Es decir, que de esa manera, de esa manera se iba, digamos, a apoyar a los militares que en ese momento coordinaron con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones una huelga generalizada de los camioneros que inmovilizó al país durante el mes de agosto y se convirtió en un factor fundamental en la creación de ese clima propicio para el golpe que estaba buscando la CIA. Una comunicación de la CIA en Chile informaba en el mes de anterior al golpe de Estado del 73, que el golpe iba a tener lugar precisamente el 11 de septiembre. Consumado el golpe de Estado, Kissinger se vio acribillado a preguntas relativas a la implicación de la CIA, es decir, a nivel mundial, esta participación de la CIA que había sido denunciada y dadas las características de extrema violencia del golpe de Estado de Pinochet, esto hizo que, hubiera una prensa internacional que de alguna manera preguntara a Kissinger sobre la implicancia de los servicios secretos. Y entonces Kissinger lo negó y la versión oficial decía
que en textuales palabras, no hemos intentado otra cosa que fortalecer a los partidos democráticos y proporcionarles cierta solidez para que pudieran ganar las elecciones que debían realizarse en 1976. La documentación disponible, sin embargo, indica que con Kissinger como pieza clave, Estados Unidos no solo apoyó el golpe, sino también al régimen de Pinochet una vez que éste se consolidó en el poder, y a quien proporcionó una ayuda económica y militar, pese a que, las graves violaciones de los derechos humanos que se registraron en Chile generaron inquietud, digamos, como mínimo, a nivel del mundo, incluso también en el propio Washington, ¿verdad? Dentro de los despachos del Senado norteamericano también hubo quienes vieron con inquietud estas violaciones de los derechos humanos. En la transcripción de una reunión privada sostenida en Santiago en 1976 entre Kissinger y el dictador Pinochet, Kissinger le dice: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí. Usted, general, hizo un gran servicio a Occidente a derrocar a Allende. Estados Unidos, como vemos, intervino fuertemente en Chile y de alguna manera es responsable de gran parte de los muertos, desaparecidos, torturados de este país. Pero también apoyó en esos años el golpe de 1964 que derrocó en Brasil al gobierno de João Goulart, al golpe en Bolivia en 1971, al golpe en Uruguay en 1973, el autogolpe de Bordaberry, en Perú, el golpe en Perú en 1975 y el golpe de Estado en la Argentina en 1976. Los archivos que están siendo desclasificados, algunos ya han sido desclasificados, marca el colosal apoyo prestado por la CIA a todos estos golpes de Estado, y también, y en especial, porque este es el caso que hoy traíamos, a los supuestos adalides de la democracia chilena, los democristianos, el Partido Nacional y el diario El Mercurio, que apañaron el golpe de Estado en Chile y el derrocamiento de la experiencia de Salvador Allende. Bueno, creo que como argentino estoy tentado a decir que el presidente argentino, todavía no era presidente, pero estaba por serlo, Juan Domingo Perón, le echó la culpa al golpe a Salvador Allende. Dice que había caído víctima de sus propios excesos, una política tendiente al exceso, dijo, casi textual lo que estoy diciendo. Después lo voltearon a él, lo voltearon a su gobierno. Bien, un detalle nomás importante de la política argentina con respecto al golpe del 11 de septiembre en Chile en contra de Salvador Allende. Sí. Bueno, con esto, digamos, creo que me parecía que era interesante esto de mostrar a través de los documentos, ¿no? Algo que, en su época se dijo, pero que muchas veces se negaba, ¿verdad? Pero la verdad siempre termina aflorando y está bueno compartirla, me parece. Muchas gracias, Silvia Visconti. Muy bueno el informe de A Dos Orillas. Acá con Javi te saludamos. Nos vamos para el próximo programa, el lunes que viene. Hoy es 10 de junio, lunes 10 de junio a las 6 de la tarde, con
Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y la voz también presente en nuestro programa. Audiencia hasta el lunes 10 de junio. Nos vemos. Chau, Javi. Chau, Silvia.